Interpretación de la teoría general del contrato. Teoría general del contrato. Aquella que regula la teoría general del contrato y por remisión la hace aplicable a los actos jurídicos en general. La postura que opta por legislar separadamente la teoría general del acto jurídico, en la que se consignan las reglas generales aplicables a los actos jurídicos, y la teoría general del contrato, que contiene normas aplicables exclusivamente a los contratos en general. Si existiese error al celebrar el contrato de compraventa, o sea algo susceptible de ocurrir en cualquier acto jurídico, se recurrirá a las reglas sobre este vicio de la voluntad. En cambio, si se tratara de un caso de lesión en dicho contrato de compraventa, se recurrirá a la norma de los contratos, artículo 1447 cc. Definición de contrato. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, artículo 1351 del CC. Este acuerdo de dos o más partes es el acuerdo de voluntades y debe exteriorizarse mediante la declaración respectiva. El contrato debe recaer sobre una relación jurídica patrimonial. Análisis del sistema peruano de contratación civil. Perfeccionamiento del contrato. Un contrato se entiende perfeccionado mediante el consentimiento de las dos partes. Artículo 1352 del Código Civil. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Elementos del contrato. Consentimiento. El consentimiento supone la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita. Artículos 1359 y 1373 del Código Civil. Objeto. Se refiere principalmente al propósito del contrato, es decir, la obligación que se crea. Además, como se indica en el artículo 1403, la obligación objeto del contrato debe ser lícita y posible. Forma. La forma del contrato que hayan pactado las partes será también un requisito indispensable para su validez. Artículo 1411 del Código Civil. Efectos. Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos, si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Artículo 1363 del Código Civil. Agente capaz. La capacidad para ser parte contractual se rige por las disposiciones contenidas en el título 2 del libro 1 sobre derechos de las personas respecto de la capacidad de goce, de ejercicio y la incapacidad absoluta. Como premisa general, solo las personas que tienen plena capacidad de ejercicio pueden celebrar contratos, porque solo alguien con plena capacidad podrá manifestar válidamente su voluntad o consentimiento. En este caso, los menores, como los incapaces, no podrían celebrar contratos, salvo que se encuentren debidamente representados por padres o tutores. Conclusión. Los contratos sirven para celebrar voluntades. Es recomendable realizar contratos para formalizar un acuerdo. Puede darse de forma oral o escrita. Las personas que realizan contratos deben ser capaces.